Amén. Vamos a desarrollar hoy la segunda parte del tema que habíamos iniciado ya sobre las misiones como propósito de la iglesia. Sobre el tema quiero iniciar con una frase del pastor John Piper en su libro sobre las misiones que dice: las misiones no son el objetivo último de la iglesia. El objetivo último es la adoración. Las misiones existen porque no hay adoración. La adoración es el objetivo último y no las misiones, porque Dios es la realidad última y no el hombre. Cuando esta era acabe y los millones de redimidos se postren ante el trono de Dios, las misiones dejarán de existir. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Miren lo interesante que él dice. Quiero resaltar el aspecto que él dice: las misiones existen porque no hay adoración. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros vamos a todas las naciones del mundo? Vamos a leer en el texto de Apocalipsis, capítulo 15, versículos del 3 al 4. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Decíamos entonces que el propósito o que las misiones existen porque no hay adoración. Las misiones existen porque toda persona de toda tribu, lengua y nación debe poder decir: oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Porque tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y te adorarán en tu presencia. El día que eso se cumpla, que todas las naciones del mundo se postren frente al Señor, ese día terminarán las misiones. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios escogió a su pueblo? Yo quiero que nosotros veamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, que la escogencia de un pueblo de Dios no es para que ese pueblo se centrara en sí mismo, sino para que ese pueblo se convirtiera en un portavoz de Dios en medio de los demás pueblos. El texto dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Y ahora declara el propósito de esa elección, de ese pueblo especial. ¿Para qué Dios eligió un pueblo? Para que ese pueblo anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de la elección soberana de Dios de este pueblo es para que este pueblo sea un testimonio de Dios en medio de los demás pueblos. Sois elegidos para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que si ese pueblo no está cumpliendo eso, no está siendo pueblo de Dios en medio de las demás naciones. Así de delicado es el asunto de las misiones. Si nosotros decimos que somos el pueblo escogido y no anunciamos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, estamos diciendo que no somos en real dimensión ese pueblo. Porque ese pueblo tiene el propósito de anunciar, de ser luz, de ser sal. Eso es la importancia que la iglesia debe dar a las misiones. Dios escogió a ese pueblo para esa misión en particular. Ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra puede cumplir ese cometido. En el texto de Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6, nosotros leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, otra vez una declaración de propósito aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que anunciemos sus virtudes, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces aquí tenemos un pueblo que fue llamado para ser santo, un pueblo que fue llamado para alabanza de la gloria de su gracia y un pueblo que fue llamado para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Ninguna de esas tres dimensiones puede ser ignorada por la iglesia. El texto de Efesios capítulo 4 versículo 1 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Después los versículos del 10 al 12 nos dicen: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y declara la finalidad también, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Antes el texto había dicho que Dios nos escogió para ser santos. Ahora nos dice que todos esos ministerios que Dios regaló a la iglesia tienen un propósito: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Uno se preguntaría, ¿cuál ministerio tienen todos los santos? Nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó la luz admirable. Entonces, la iglesia, en su adoración, en su predicación, en su discipulado, todo eso debe confluir hacia qué? A que esa persona, a que todos los santos sean perfeccionados y capacitados para que puedan anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando la iglesia pierde la visión de que su misión es hacia afuera, hacia ir a todas las naciones del mundo, y comienza a que todos sus recursos se invierten en sí misma, ha perdido la propia naturaleza y la función y ministerio de la iglesia en el mundo. Ha dejado de ser sal y ser luz para convertirse en un gueto que está destinado a morir y desaparecer, porque la iglesia se alimenta de las nuevas personas que están haciéndose parte del pueblo de Dios, y esa es la forma como el pueblo de Dios se extiende en medio de las naciones, por medio de las misiones, por medio de que la persona vaya y sea luz, por medio de que los santos, y miren lo interesante del texto, los santos, la misión que Dios le encomendó a su pueblo no es la misión de solo pastores, líderes y demás. Es una misión que debe ejercer toda la iglesia, todo creyente, todo discípulo. No es algunos deben ir, todos los discípulos debemos ir. Toda la iglesia debe ir. La misión de la iglesia es eso, de la iglesia, no de algunos dentro de la iglesia. Y eso es un punto que nosotros debemos reflexionar. Nosotros sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios, que la iglesia es la familia de Dios en la tierra, que somos los hijos adoptivos, que fuimos escogidos por Dios desde la eternidad y adquiridos por Dios por medio de la muerte expiatoria de Cristo. Y sabemos que la iglesia tiene un pasado eterno y también un futuro glorioso. Pero, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? Según los textos que nosotros acabamos de ver, vamos a resaltar tres de estos propósitos. Alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Adoración. ¿Cierto? La iglesia existe para adorar a Dios.
Y las misiones existen porque las naciones no pueden adorar a aquel que es glorioso, que hizo los cielos y la tierra, que es el Cordero de Dios. Entonces, el propósito de la iglesia, la adoración, es el mismo propósito de las misiones, para que el resto de las naciones puedan adorar. Sobre esta parte de la adoración, nosotros no vamos a detenernos, pero nosotros entendemos que la adoración es parte de la preparación que Dios nos da para que podamos ser testigos fieles suyos en medio de las naciones. Evidentemente, una iglesia que no adora no puede ser una iglesia misionera, porque no ha entendido ni siquiera la naturaleza del llamado que Dios le ha hecho de alabar y exaltar la gracia que Dios ha tenido al escogernos, al redimirnos, al santificarnos, al perdonarnos. Todos esos son los motivos de nuestra adoración. ¿Y por qué ir? Para que otras personas también puedan ser redimidas, ser rescatadas, ser santificadas. Así que la adoración se convierte en sí misma en el propósito principal por el cual el Señor nos llamó. Y también es el propósito por el cual la iglesia debe ir, para alabanza de la gloria de su gracia. Otra función, otro propósito específico de la iglesia es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. El texto que leímos de Efesios nos dice que todos los ministerios, todos los dones que Dios le concedió a la iglesia, ¿son para qué? Para que todos nosotros seamos capacitados para la obra del ministerio al que Dios nos ha llamado. Y uno de esos ministerios es evangelizar. Es ir y hacer discípulos a todas las naciones del mundo, para que todas las personas puedan conocer. El texto es muy significativo porque dice que el testimonio apostólico, los profetas, los evangelistas, los pastores, tienen una función, todos, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que de esa forma se dé la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la obligación de la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Capacitar a todas las personas que hacen parte de la iglesia para que ejerza los dones que Dios le ha concedido. ¿Cuál es el objeto de esa capacitación? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son las misiones locales y mundiales. Muchas personas cuando se habla de misiones siempre piensan en ir a otros países y todo lo demás. Eso también hace parte de las misiones. Pero también hay que ir a los lugares de trabajo, a las escuelas, a las universidades, a los vecinos. A todas partes hay que ir. Si no ejercemos ese ministerio específico con las personas que tenemos más cercanas, no estamos también cumpliendo la misión de la iglesia. En este punto es importante resaltar que una iglesia sana tiene un equilibrio en esos tres propósitos esenciales: en su adoración, en su formación y en su misión, en la forma como sale hacia afuera. Porque la forma como la iglesia sale es el resultado de su adoración y de su formación. Si esos otros dos aspectos no se han dado con seriedad, la misión de la iglesia va a sufrir. Si la iglesia se queda en su primer aspecto, en solo interior, en solo la adoración, no va a crecer y no va a ser un testimonio en medio del mundo. Por eso nosotros debemos tener cuidado de no reducir los propósitos de la iglesia a cualquiera de ellos. Porque siempre se ha dado que se hace un énfasis en alguno de esos aspectos y se comienza a dar un desequilibrio en la iglesia que impide que la iglesia cumpla la función
que Dios le encomendó. Wayne Grudem en su teología hace un análisis de esta situación y él comenta, hay una iglesia que hace énfasis solo en la adoración. Acabará con enseñanzas bíblicas inadecuadas sobre los creyentes y sus miembros permanecerán con superficialidad en la comprensión de las escrituras e inmaduros en su vida cristiana. Muchas personas dicen, no, solo venimos a cantar, etcétera, etcétera. Dice, si también empieza a descuidar la evangelización, la iglesia dejará de crecer en su influencia hacia otros. Se volverá una iglesia egocéntrica y a la larga empezará a morirse. Cuando la iglesia solo se centra en sí misma, está perdiendo el propósito por el cual Dios la puso en este mundo. Y cuando esa iglesia se vuelve una iglesia narcisista, que todo es para nosotros, todo es para nuestra comodidad, todo es porque necesitamos local, necesitamos aire, necesitamos esto, y todo lo que entra en la iglesia se invierte en nosotros mismos, estamos perdiendo el propósito por el cual Dios nos llamó. Solo nosotros. Ese es el propósito de la iglesia. Primero yo y después yo y tercero yo. Cuando eso sucede en una iglesia, esa iglesia está camino a la muerte, a morir y a desaparecer, y no dejará una generación nueva que pueda seguir cumpliendo la misión que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Cuando una iglesia pone el énfasis solo en formar una persona o formar personas en la doctrina, pero que sus vidas espirituales no son unas vidas de adoración, esas personas tampoco podrán hablarle a alguien del amor de Dios. Lo único que tiene es una información, pero como él no adora de forma personal, como su vida no es una vida de adoración, no podrá transmitir más allá de mera información sobre algo. Una iglesia que solo se dedica a la evangelización y que hace de esa su única prioridad, terminará descuidando la adoración, la formación de sus miembros y terminará con una gran cantidad de personas inmaduras que solo hacen énfasis en actividades, en hacer y hacer, pero que no tienen una santidad personal, que no tienen una formación bíblica seria y mucho menos una genuina adoración a Cristo. Entonces, este es un asunto de que la iglesia debe ocuparse con equilibrio de todas las áreas que le son esenciales para su crecimiento y para su desarrollo. Es importante que nosotros nos veamos como pueblo misionero, como un pueblo en medio de los demás pueblos. El adorar ya es un testimonio para todas las naciones de que hay un pueblo que vive diferente. El texto que siempre se usa y que vamos a utilizar para ver un aspecto de las misiones, que es Mateo 28, 18, quiero que lo leamos. Mateo 28. Vamos a leer desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Cuando le vieron, le adoraron. Decíamos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? La adoración. ¿Cuál es el motivo por el cual la misión existe? Para que las personas vean a Jesús y le adoren también. Para que las naciones puedan adorar a aquel a quien Dios le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Charito, ¿vas a decir algo? Ok.
Ha dicho muchas veces la palabra adoración y quisiera que nos dijera qué es adoración. Las personas piensan que es cantar y a la mayoría de gente no le gusta cantar. Dicen, no, yo soy malo para eso, yo no sé cantar. Y quisiera que aclarara y definiera bien qué es adoración, porque no creo que ellos se pusieran a cantar ni María cuando lo encontró al sepulcro, no sé, ¿qué es? Fíjense que uno puede ver, vamos al texto de Romanos, en el Romanos capítulo 12 dice que nosotros debemos ser sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Evidentemente la adoración no es solamente el canto, es en realidad postrar nuestras vidas delante de Dios, para que Dios sea soberano sobre todos los aspectos de nuestra vida y que nosotros le adoremos con cada una de las acciones, pensamientos del ser creyente y del regenerado. Miren cómo el texto que sigue nos ayuda a ver esa globalidad de la adoración. Dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Parte de esa adoración es que el creyente reconozca la total autoridad de Jesucristo sobre su vida, sobre el cielo y sobre la tierra. Ahora, parte de esa adoración entonces, de ese total reconocimiento de la autoridad de Cristo, lo expresa en id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es entonces acaso la misión también un acto de adoración de la iglesia? ¿Cuántas iglesias lo ven así? Es la pregunta. ¿Cuántos de nosotros vemos el evangelismo y hacer misiones como parte de la adoración que nosotros le rendimos a Jesucristo? ¿Cuántos entienden que nosotros vamos para reclamar lo que ya le pertenece al Señor? La iglesia no va al mundo para decir, mira, hay una persona que es importante para el mundo. No, la iglesia va al mundo para decir, Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y para proclamar lo que dice el Salmo 2. En el Salmo 2 nosotros podemos ver que el Señor dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Pues eso es lo que el Señor reclamó en Mateo 28, donde dice, toda potestad me ha sido concedida sobre todas las naciones de la tierra. Ahora nosotros vamos a proclamar, Jesucristo reina sobre todas las naciones de la tierra. La única opción que la humanidad tiene es doblar sus rodillas delante de Él. Si no lo hace, se cumplirá lo que dice el versículo 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Filipenses dice que ante Jesús se doblará toda rodilla. Algunas se doblarán de forma voluntaria por amor y adoración a Cristo y otras se doblarán porque el Señor con vara de hierro les partirá las rodillas. Aquí no hay opciones. El Señor reclama absolutamente toda adoración por su suprema autoridad. Hermano Iván. Creo que la adoración es el reconocimiento total, el señorío total del Señor, ¿verdad? En Apocalipsis 5, del 12 al 14, un ejemplo muy claro de la adoración. Yo creo que si se puede leer sería bueno, ¿no? Creo que bueno, vamos a leerlo ahora, pero creo que lo tengo por allá anotado más adelante. Apocalipsis 5, el versículo. Dice, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado
digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Fíjense que las misiones existen porque Jesús es soberano sobre toda la tierra. Ha habido un error muy común en la forma como se presenta la misión. Algo así como Dios está por allá deseando que la gente venga a Él, entonces Dios está por allá triste, llorando, etcétera, etcétera. El motivo por el cual nosotros debemos ir no es porque Dios tenga una necesidad de tener alguna influencia en alguna cultura. Las misiones se basan en la soberanía de Dios y en ella, por ella debemos ir. Miren lo que el Señor declaró: toda potestad me ha sido dada, en consecuencia, id. Yo soy soberano sobre todas las naciones de la tierra. Ustedes vayan y anuncien que lo soy. Y que todo el mundo que escuche esa noticia se postre. Y como decíamos en el Salmo 2, o lo harán voluntariamente o lo harán por el ejercicio regio de la soberanía de Dios. Pero no habrá ninguna tribu, lengua o nación que deje de hacer eso. El Salmo 96, versículo 10. ¿Qué es lo que la iglesia hace cuando va de misiones? Dice: decid entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. El Señor reina. En el Salmo 97:1 también podemos leer: el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. La verdadera alegría solamente puede estar en el corazón que reconoce el reinado, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. También vamos para la alegría de las naciones, para que las naciones puedan alegrarse, alégrense las muchas islas, porque han escuchado la buena noticia de que Jesucristo, el Cordero de Dios, reina. ¿Se acuerdan cuando en Apocalipsis relata el libro sellado? Y dice que Juan lloraba, decía: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y se acerca uno de los seres vivientes y le dice: no llores, el Cordero, Él es digno. Él es digno de abrir y de desatar los sellos. Si la iglesia que considera que Jesucristo es digno de todo honor y de toda gloria, y no va a anunciar eso a todas las naciones del mundo, eso es bastante extraño. Es una adoración bastante rara. Una adoración que se conforma: bueno, yo sé que Jesucristo es digno y Él es el soberano sobre todos los reyes de la tierra, sin embargo de aquí no me muevo. Y no salgo a anunciar eso en ninguna parte. Y no le digo ni eso a nadie. Es algo extraño. El Salmo 99, en el versículo 1, dice: el Señor reina. Estremezcanse los pueblos. Sentado está sobre los querubines. Tiemble la tierra. Estas son las expresiones de la misión. Si usted se da cuenta, el texto de Mateo que nosotros leímos, donde el Señor dice: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, tiene un presupuesto y es: el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado y va delante de los discípulos y se les aparece. Y les dice:
ahora pueden ver con toda la claridad que tengo poder incluso sobre la muerte. Que nada de este universo ha podido retener al Hijo de Dios en la tumba. Vayan y anuncien que tengo potestad sobre todas las cosas en este mundo, incluyendo la muerte. Ese es un mensaje de gran alegría para aquellas naciones que viven en medio de las tinieblas y en la esclavitud por temor a la muerte. Todos aquellos que viven con temor a la muerte, como dice Hebreos, necesitan escuchar que el Señor reina y que un día podremos nosotros decir, como dice Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Las naciones deben conocer que el Hijo de Dios tiene autoridad sobre todas las naciones del mundo. La iglesia es entonces sus mensajeros. Nosotros vamos a decir, Jesús, el Señor victorioso que venció sobre la muerte, Él ha anunciado que un día regresará a juzgar a vivos y muertos. Quien escuche esta buena noticia y se arrepienta, será heredero junto con Él de su reino. Quien no, será cortado y echado al fuego, como dice Mateo 3:10. Eso nos da a nosotros la dimensión de que la misión de la iglesia es algo urgente. Se trata de algo de vida o muerte. Se trata de que las naciones están muertas en sus delitos y sus pecados. Y Dios le encomendó a usted y a mí el ir a proclamar la vida. ¿Se acuerdan lo que dice el Antiguo Testamento sobre la atalaya? Dice, si tú, sabiendo que viene el enemigo, no anuncias, la sangre de ellos caerá sobre ti. Dice, si tú proclamas, si tú anuncias, y esa persona no te oye, él morirá por su propio pecado. Si la iglesia se queda callada, seremos también responsables de mucha sangre en este mundo. Y uno debe darle terror cuando el día del juicio alguien pueda pararse delante del trono de Dios y decir, Señor, estoy aquí por mis propios pecados y estoy justamente condenado. Pero él fue mi compañero de trabajo 20 años y nunca me dijo nada. Ella estudió conmigo, nunca me dijo nada. Él fue mi vecino y nunca me habló de ti. Estoy aquí por mis propias culpas. Pero él fue un atalaya que se quedó callado sabiendo el desastre que nos venía. Eso debe darle terror a la iglesia. Terror. Físico miedo. Dios nos dio un tesoro, pero no para nosotros. Aquí está mi evangelio, un tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que lo guardemos. Para que digamos, oh, allá en la iglesia tenemos un tesoro escondido. Todos los domingos vamos a verlo y a mirarlo. No, para eso no fue que Dios nos dio este tesoro. ¿Nos dio para qué? Para que le anunciemos a las naciones, Dios reina. Dios es soberano sobre la muerte. Hay esperanza. Dios concede perdón. Jesucristo te está llamando al arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Eso es algo urgente. Tu vida está en peligro y ni siquiera lo sabes. Esa es la misión de la iglesia. Id y haced discípulos a todas las naciones, tribus
lenguas, para que en medio de todas ellas Jesucristo sea reconocido como el único Señor y Salvador. Para que todas esas naciones, tribus, países apartados, pero también cualquier región de nuestro país, cualquier municipio de nuestro departamento, cualquier lugar en nuestra ciudad, sepa que hay un pueblo que está anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos venido insistiendo que los textos hablan de un pueblo. La misión de la iglesia no es algo que hacen solo individuos de forma aislada. No es una responsabilidad de algunos dentro de la iglesia, es una responsabilidad de la iglesia, de toda la iglesia, de todos y cada uno de nosotros. Todos debemos involucrarnos en la misión de la iglesia, de alguna manera. Algunos irán, algunos orarán por eso, algunos proveerán para que eso pueda ser posible. Pero nadie puede estar exento de la misión de la iglesia y de la importancia de eso porque hace parte del propósito por el cual Dios nos ha llamado. La misión de la iglesia es un asunto de todos los discípulos. Mateo dice, id y haced discípulos, a fin de perfeccionar a los santos, a todos los discípulos, todos y cada uno. Todos debemos participar, sea evangelizando, orando, los que van, los que se quedan pendientes de los que están proveyendo para las necesidades financieras. No es un asunto de individualismos. Esta es la misión del pueblo de Dios. No es solo la misión de alguna iglesia en particular. La misión de la iglesia es para que Jesucristo sea exaltado, no para que ninguno de nosotros ni nuestra iglesia sea exaltada. Yo voy, pero si a mí me ponen en la valla publicitaria, que yo participé, etcétera, etcétera, no. Eso no es. El único que debe y merece recibir el honor y toda gloria y toda honra y toda alabanza es Jesucristo. No voy para que me vean, para que alguien diga que yo estoy haciendo, o para que alguien reconozca la iglesia como una iglesia influyente y que impacta y que hace y todo eso. La iglesia debe centrarse en que aquí el que debe ser honrado es Jesucristo y nadie más, porque Él no comparte su gloria con nadie. Esto no es asunto del renombre de una iglesia o del renombre de una persona o del renombre de una institución. El único nombre que debe ser glorificado es el nombre de aquel Rey que nos salvó. No se trata de construir un reino para nosotros, se trata de que Jesucristo reina sobre todos nosotros. Ahí es donde resulta la pregunta, ¿y entonces qué es ser discípulo? ¿Qué implicaciones tiene seguir a Jesús? De forma sencilla decimos que es alguien que está aprendiendo a ser como Cristo y alguien que está anunciando a Cristo como Señor y Salvador. Alguien que está siendo instruido por Cristo por medio de su palabra y alguien que se preocupa por instruir a otros y por enseñar a otros lo que él mismo está recibiendo. Aquí vemos entonces que la misión, como es descrita en la Biblia, tiene tres aspectos sencillos. Somos llamados, somos escogidos, somos formados como discípulos. ¿Para qué cosa? Para ir y anunciar. Somos enviados.
Somos comisionados por Dios. Vamos a ver el texto de Romanos 1:5. Nosotros vemos que Dios nos ha llamado, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, el ser enviados, que es lo que significa ser apóstol. ¿Para qué cosa? Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Y volvemos al tema de la adoración. ¿Amamos a Cristo? Pues el texto dice que por amor a Cristo debemos ir a todas las naciones y promover la obediencia a su nombre. Ahora, no se trata de que sea un asunto fácil. Cuando el Señor llamó a Pablo al ministerio, lo que le dijo fue, o lo que le mandó a decir por medio de Ananías fue: ahora te mostraré cuán necesario te es padecer por causa de mi nombre. El Señor dijo que debíamos ir, y un sabio misionero dijo, Él solo dijo que debíamos ir, nunca prometió que íbamos a regresar. Y a veces las misiones cuestan hasta eso, hasta la vida misma. Pero somos llamados a ofrecer incluso nuestras vidas para la gloria de Cristo. Vemos entonces lo delicado que es el asunto de la misión de la iglesia. Veamos en la tercera carta de Juan, el versículo 7. Tercera de Juan, versículo 7. Vamos a leer desde el 6. Pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna. Pues ellos salieron por amor a su nombre, no aceptando nada de los gentiles. Este texto realmente nos hace pensar. El texto está diciendo que algunas personas han salido por amor al nombre de Cristo. Y dice que han salido sin aceptar nada de los gentiles. ¿Quiénes deben entonces sostener la misión de la iglesia? La iglesia. No son los gentiles. Es el pueblo de Dios con sus propios recursos los que deben enviar o deben ayudar a aquellos que salieron por amor de Cristo, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre de Cristo, no aceptando nada de los gentiles. Entonces, la evangelización, la misión es una responsabilidad de la iglesia y dice mucho de las prioridades de la iglesia cuánto le invierte realmente a la misión. Cuánto le estamos invirtiendo no solo en términos de dinero, sino en términos de trabajo, de dedicación, de oración y también en términos de financiar
las misiones para la gloria de Cristo. Ese es un tema por el que la iglesia debe orar y reflexionar. Y no debemos permitir que todo se quede solamente entre nosotros. Que la iglesia se vuelva una iglesia centrada en nosotros mismos. Que todo pretendamos que es solo para nosotros. Porque además de ser un profundo egoísmo, es una falta de comprensión de la misión a la cual Dios nos ha llamado y del propósito por el cual la iglesia también debe preocuparse a nivel financiero, para financiar las misiones a aquellos que van a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a todas las naciones, a todos los lugares de nuestro país o de algún otro donde el evangelio de la gloria de Cristo no sea conocido. Entonces, ese es el tema. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude porque se nos acabó el tiempo.